Popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesados en lo que pasa en El Salvador. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega. Aquí ya son las 10 de la noche con 7 minutos y en nuestro querido paisito son las 2 de la tarde con 7 minutos. También por parte del Frente Intercontinental aquí se encuentra el compañero Rafael, quien ahora saludará a los oyentes. Gracias Carlos. Salud, compañera y compañeros. Perdón. Bueno, sí. Bueno. Sí. Que vamos primero con los del Frente Intercontinental. Vamos a ver, Rafa, del Paracentral, porque estamos como los tucayos por acá. Gracias, Carlos. Gracias también a todas las personas que se conectan y que siempre están pendientes de nuestros programas. Agradecerles a todos y pedirles que también de favor compartan nuestros programas para que mucha más gente sepa pues, y conozca de lo que está pasando tanto en El Salvador como en el exterior también, ya que hablamos poco también del exterior. Es que gracias también al tocayo que está con nosotros, Marvin también. Sí, allá a Marvin le vamos a dar también chance que salude a la gente que está por aquí, porque lo está en los controles para controlar a los troles, pero va a saludar a la gente. Marvin. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestro invitado de honor, que en un momento lo presenta, compañero Carlos. Gracias a Rafa y gracias a las personas que ya se están conectando. Les pedimos que nos ayuden a compartir para llegar a más gente. Si tienen preguntas, solo les pedimos que las preguntas sean relacionadas al tema y con el debido respeto a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marvin. Bueno, no solo preguntas, también si ustedes tienen algún comentario sobre los temas que vamos a tratar, son bienvenidos y acá, sí, en el transcurso del conversatorio se los haremos llegar a Rafael y si hay preguntas también. Bueno, ya dijimos, el tucayo a Rafael. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Rafael Paz Narváez de Pensamiento Crítico, ¿verdad? Así es que le vamos a pedir también que dé un saludo a la audiencia acá. Bienvenido, Rafa, nuevamente. Sí, muy gracias por la invitación, compañeros del Frente Intercontinental La Ventana, y pues un saludo a todas las personas que se conectan a este programa y están haciendo esta lucha contra la desinformación que se propaga en todo el planeta, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Bueno, sabemos también que sus tiempos por ahí le estamos sacando carreras nosotros para tenerlo acá con nosotros. Así que le agradecemos el tiempito y yo les digo a ustedes, aprovechen este tiempo para hacer preguntas, pues, porque ahorita vamos a hablar precisamente uno de los temas centrales que tenemos es sobre lo que son la ilegalidad de las reformas o las reformas ilegales o las reformas por los ilegales. A ver, ¿cómo sería el tema en ese contexto, Rafa, licenciado? Sí, yo creo que lo primero que habría que mencionar que son reformas a la Constitución, pero que no podemos ni debemos llamarle reformas constitucionales, porque más bien son reformas inconstitucionales. Sí, la primera premisa, lo primero que debemos tener en cuenta con estas reformas es que son el resultado de una bancada legislativa de nuevas ideas, de la llamada bancada Cian, que es completamente ilegítima e ilegal.
y que goza, por decirle que goza, ¿verdad? Abusa de esa mayoría que tiene, que es una mayoría fraudulenta, sin ningún orden de legalidad. O sea, nosotros vivimos en un país en el cual tenemos una presidencia de facto, un presidente inconstitucional elegido a partir de un fraude a la Constitución, pero además tenemos una mayoría legislativa que ha sido electa fraudulentamente, ¿verdad? O sea, no ha sido electa, es resultado de un proceso electoral fraudulento, por lo tanto, carecen de legitimidad. Yo creo que eso es lo primero que es necesario dejar sentado. Y creo que los observadores, tanto nacionales como internacionales, establecieron en su momento el fraude que se realizó, ¿verdad? Que en primer lugar ya era un proceso sospechoso desde el momento en que de una manera más inconsulta e impositiva se redujo el número de diputados bajo el pretexto de que el pueblo no quiere tantos diputados, pero eso nunca se preguntó fehacientemente si se quería una reducción de diputados. Se asume que por la disque popularidad del presidente, la gente quería una disminución de diputados, pero eso no se discutió en ningún momento. No hubo una reflexión, no se sopesó, no se valoró, sino que simplemente se redujo el número de diputados para facilitar el fraude electoral. Lo otro, pues la disminución de alcaldías que tampoco se hizo sin mayor criterio técnico. La misma manera, digamos que se quitó el FODES, la distribución de fondos para la autonomía de las alcaldías, se redujeron las alcaldías, eso también se hizo de forma inconsulta y creo que cualquier ciudadano que tenga un relativo valor va a conversar en privado, porque si le ponen una cámara no va a decir lo mismo, una cámara sí para difusión pública, pero cualquier ciudadano consciente, digamos, en cualquier municipio, ahora distritos del país, puede saber y decirle que el hecho de que hayan quitado el FODES y hayan cerrado alcaldías, que han dejado solo 44 alcaldías, es algo fraudulento, es algo inconveniente al país, es algo que ha traído en ese sentido perjuicios al país. Entonces tenemos todo un proceso de la estructura política del Estado, incluyendo la cantidad de diputados que conforman la Asamblea, que es anómalo. Entonces, esta Asamblea, electa fraudulentamente en su mayoría, viene y hace reformas inconstitucionales que también son reformas improcedentes. O sea, violaron el principio de las llamadas artículos pétreos, que en El Salvador tienen un sentido, porque aquí se ha argumentado, ¿verdad?, que en Alemania hay elección indefinida y continua y que Angela Merkel se eligió cuantas veces pudo y quiso, pero en El Salvador es otra situación histórica. En El Salvador existe una desconfianza ante sectores gobernantes porque han tenido la práctica de utilizar el Estado para enriquecerse, su grupo familiar, su grupo político, o utilizar el Estado para implementar un autoritarismo. Y en el caso de Nuevas Ideas y del clan Bukele, ¿verdad?, este clan empresarial está haciendo ambas cosas. Entonces, por eso es que la Constitución de El Salvador, las diversas constituciones en la historia de la Constitución, lo que predomina son las constituciones en las cuales se prohíbe, se, digamos, erradica la reelección presidencial. Entonces va a contrapelo de la historia y va a contrapelo de la tradición republicana salvadoreña, porque el objetivo de impedir una reelección es impedir una deriva autoritaria e impedir que los grupos políticos y empresariales en el poder se enriquezcan y estructuren un autoritarismo. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que nos lleva a rechazar estos cambios inconstitucionales que afectan especialmente el proceso político electoral.
El primero que han sacado, digamos, del juego es la representación salvadoreña en el Parlacen. El Parlacen seguirá existiendo. Aunque El Salvador haya retirado sus representaciones a raíz de esta disque reforma, el Parlacen seguirá existiendo. Y hay que reconocer que el Parlacen, aunque es un organismo relativamente poco conocido, tiene varias funciones. Una de las funciones que tiene es la protección de los derechos humanos, la coordinación de la protección de los derechos humanos en Centroamérica. Entonces, no es cierto que salirse del Parlacen es fundamentalmente para ahorrar dinero y porque el Parlacen no hace nada. Porque entre otras cosas que ha hecho el Parlacen, está, por ejemplo, la gestión exitosa de lo que llaman el roaming centroamericano. Es decir, que una persona que tiene un teléfono en Honduras o lo tiene en El Salvador, viaja a Guatemala, viaja a Honduras, viaja a otro país que es miembro del Parlacen y no paga una cuota extra por usar el teléfono, o no debería pagar una cuota extra porque supuestamente hay un llamado roaming centroamericano. Para mencionar uno de los varios aspectos que se han realizado gestiones y logros a través del Parlacen, hay otros logros, por ejemplo, la coordinación de municipalidades centroamericanas, ¿no? Cosa que por supuesto implica fortalecer la democracia local. Entonces, salirse del Parlacen es salirse de una apuesta a un Estado democrático. Entonces, sopesando, supuestamente el argumento es que nos salimos del Parlacen porque ahí se malgastan 50 millones de dólares, pero la realidad es que se sale de Parlacen porque es un organismo que promueve la democracia local, promueve la concertación democrática a escala centroamericana y también porque es un organismo que en diferentes aumentos hay también una concertación ambiental que promueve el Parlacen. Por ejemplo, proyectos como el Trifinio, ¿verdad? Que busca el saneamiento del río Lempa. El río Lempa tiene una cuenca que es binacional, Guatemala, Honduras, El Salvador. Estos proyectos pareciera algo muy desconocido, pero que existe el Parlacen facilita que estos proyectos tengan un menor desempeño y son proyectos estratégicos para nuestro país. El saneamiento del río Lempa es algo clave, ¿no? Entonces, tenemos, ¿verdad?, que es una asamblea ilegítima, una mayoría de la bancada sean ilegítimas. Segundo, ¿verdad?, es una bancada que está fortaleciendo un autoritarismo y un enriquecimiento a costa de saqueo del Estado para un clan empresarial y una cúpula política que acompaña a este clan empresarial. Y tercero, esas medidas van encaminadas precisamente a fortalecer este autoritarismo y en esa lógica de fortalecer el autoritarismo, inclusive sacrifican la apuesta por un parlamento centroamericano que aunque sea no tan conocido los beneficios que ha traído y puede traer a una gestión centroamericana de la gobernanza, pues simplemente, ¿verdad?, se utiliza el ciberespacio como una herramienta de guerra cognitiva y démosle vuelta a la página y discutamos otra cosa. Sí, no, es que estaba pensando también en de todo el planteamiento que tú has hecho, llegar a la conclusión de que este gobierno es también ilegal, o como también se le conoce, de facto, ¿verdad? En ese caso, ¿cuáles son las gestiones que habría que hacer para hacer la denuncia? O sea, además de hacer estas cuestiones públicas, ¿qué tipo de actividades se podrían hacer, digamos, para poder revertir esta situación que se está dando en el país? Claro, yo creo que hay una enorme preocupación y ahí es donde pasamos a la parte de la resistencia popular y nacional.
En primera instancia ha habido una resistencia de rechazo declarado. El bloque de resistencia y rebeldía popular es una de las primeras fuerzas que emitió un comunicado rechazando la legitimidad de estas tales reformas y declarando que se hacen en función de ya un desgaste de este gobierno. Quiere adelantar las elecciones, por supuesto, porque calcula que es insostenible llevarlo a elecciones hasta el periodo ya ilegítimo, ya inconstitucional, que supuestamente estaba atrasado. Por eso adelantan las elecciones, ¿verdad? Porque ahora todavía las personas tienen la percepción de que el combate a las maras ha sido exitoso. Y realmente ha disminuido algunos aspectos de la delincuencia pandilleril, pero el crimen organizado no ha desaparecido en El Salvador, solo se ha transformado. Algunas personas dan fuentes de que el narcomenudeo continúa en El Salvador. Y que bien hay una cantidad de asesinatos que no son registrados y hay una problemática de crimen organizado que todavía existe en El Salvador. Entonces, hay violencia porque el hecho de tener más de 80,000 personas salvadoreñas aprisionadas, al menos unas 20,000 a 30,000 de ellas inocentes y que no tengan ninguna posibilidad de asistencia legal y que están ahí durante 3 años sin ninguna posibilidad de probar su inocencia y salir en libertad, porque no hay manera de que lo vean los abogados, no hay manera de que lo vean los familiares. Esto es un abuso contra la población, un terrorismo contra la población. ¿Qué implica este régimen de facto, no? Entonces, esto genera un desgaste del gobierno y ellos calculan que tanto los abusos de violencia represiva, criminal contra la población, porque ahora la gente ya no nos mata a la mara, pero se muere en la cárcel. Y todo ciudadano dice, aquí no se puede criticar el gobierno porque lo que te dicen los troles y lo que te dice la gente afecta a nuevas ideas. El SECOT te espera. Esa es la muletilla que ahora ponen cuando una persona hace una publicación crítica en redes, simplemente ponen el SECOT te espera. Entonces es una forma de atemorizar porque este régimen, tal como dice el pronunciamiento del bloque contra estas reformas inconstitucionales, esto lo hace el gobierno para acelerar una supuesta reelección, otra reelección inconstitucional con reformas inconstitucionales, porque el gobierno finalmente está en un proceso de desgaste y sabe que la situación económica de un empeoramiento progresivo y grave de las condiciones económicas de vida de la población le lleva a un desgaste mayor. Entonces, por eso están adelantando el fraude, porque ellos calculan que todavía gozan del beneficio de esta supuesta solución que han dado aparente a la problemática de las maras. Entonces, eso es algo que ellos calculan que les va a favorecer, a beneficiar. Pero ya el bloque se pronunció, otros movimientos sociales en formación, en conformación con movimiento de defensa de la clase trabajadora, también se han pronunciado las fuerzas políticas que están en presencia en la asamblea, Vamos, Arena, se ha pronunciado el sector del frente, ¿verdad? De una u otra manera, se han pronunciado en contra inclusive de esta reforma inconstitucional, se ha pronunciado la iglesia, se ha pronunciado las universidades, lo ha hecho de manera oficial la Universidad Centroamericana UCA, de parte de la Universidad de El Salvador, la comunidad organizada, las fuerzas universitarias, 10 organizaciones confluyeron, incluyendo el Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, el colectivo de profesionales consecuentes, el colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria del bloque de resistencia y rebeldía popular, junto con otras fuerzas universitarias,
de la Universidad de El Salvador también nos hemos pronunciado. Entonces hay un rechazo popular y nacional a estas medidas y ha generado un rechazo, tal como ustedes decían, ¿no? Así como aprobaron de manera subrepticia, ¿verdad? Aprovechando que el pueblo de El Salvador iba a vacaciones en diciembre, el 23 de diciembre aprueban la derogación de la ley contra la minería metálica y en la aprobación de la ley que favorece que se vuelva a implementar la minería metálica en El Salvador. Ellos ya tienen esa experiencia. Pero también tienen la experiencia de que el pueblo ha rechazado y sigue rechazando la implementación de la minería metálica en El Salvador. Entonces ellos hacen eso de manera calculada. Ellos ya sabían previamente que iban a tener un rechazo. Sin embargo, no han derogado la ley de la minería tal como se los ha pedido, exigido el arzobispo Escobar Alas, quien constantemente le está recordando que es una demanda nacional y popular la derogación de la minería. De la misma manera, ahora vienen con estas reformas inconstitucionales que de entrada tienen un rechazo nacional de instituciones como la iglesia, las universidades, los partidos políticos que han sobrevivido a esta debacle, porque digamos, los partidos políticos han sido atacados y debilitados, ¿verdad? Con eso del cambio de las leyes. Aquí tuviéramos alcaldes históricos, ¿no? Aquí había alcaldías que nunca habían sido perdidos por el Frente Farabundo Martí, entendiendo que esas alcaldías eran prácticamente un poder popular. Digamos, la alcaldía de Las Vueltas, la alcaldía de San José de las Flores. Eran alcaldías, para mencionar algunas, ¿no? Alcaldías en el departamento de San Vicente, como San Esteban Catanira, para mencionar algunas. Son alcaldías que las personas allí prácticamente no había discusión, ¿verdad? Son personas que ya tienen una opción política, pero no solamente tienen una opción política, es que tienen una forma de vida comunitaria organizada, estructurada, tienen una economía popular, controlan propiedades de tierra, tanto por los procesos de repoblación como por los procesos de transferencia de tierras. Tienen proyectos comunales que estaban adscritos a la alcaldía. ¿Qué pasa cuando quitan la alcaldía y tienen un proyecto que ellos le habían apostado la inversión a la alcaldía y la alcaldía desaparece y ahora está en Chalate? Esos proyectos corren riesgo. Es un despojo contra las comunidades que hayan desaparecido todas esas alcaldías. Entonces, esto es un proceso complejo y tiene el rechazo popular. Entonces, estas elecciones que están para el 2027, que ya para ese momento iba a cambiarse de alcaldes, iba a cambiarse de diputados, los diputados de Nuevas Ideas están completamente desprestigiados. No hay manera de que esos diputados levanten cabeza, ¿verdad? Acaba de salir un artículo periodístico tomándole las cuentas a uno de los diputados de Nuevas Ideas que se ha enriquecido inexplicablemente, como dicen, ¿verdad? Pero claro, uno mismo de ellos dicen, bueno, es que hay que hacer magia, ¿no? Pero la magia no es corrupción, ¿no? Entonces confunden la corrupción con la magia, ¿no? Entonces, estas prácticas están completamente rechazadas por la población, de tal manera que lo que nosotros podemos esperar en el 2027, si se realiza con las mismas reglas del juego que se realizó la última elección en la cual salieron disque electos, salieron imponiéndose por un proceso de fraude esta bancada CIAN. Entonces, las personas tienen desconfianza popularmente, ¿verdad? No lo van a decir porque aquí más del 70% de la población está convencida que si se habla públicamente del gobierno,
te van a encarcelar. Y los mismos troles se encargan de reforzar eso cuando dice alguien que hace una opinión crítica en redes, el SECOT te espera. Entonces, esa es una realidad aquí en nuestro país. Eh, Profesor, aquí hablando nosotros con Rafa, con Carlos, eh, tenemos una lectura, que eso de adelantar la elección para el 2027, la presidencial, es utilizar como la figura del caudillo que ellos han promovido mucho en El Salvador, ¿verdad? Porque, como usted bien lo decía, si la bancada CIAN, ¿verdad? Que se han paseado en todo, para mí, por eso les digo los CIAN, no sería capaz de obtener ni siquiera una mayoría simple, ¿verdad? Pero también, asegurar una reelección hasta el 2033 y hacen unas comparaciones burdas, pues absurdas, de decir en Alemania, como que si Alemania o El Salvador tuviera la institucionalidad que tiene una Alemania, pues hay que decirlo, Alemania es un país que tiene una institucionalidad y su constitución lo permite, pero aquí no hubo una constituyente, pues, ¿verdad? Para decir, miren, queremos que una reelección indefinida. ¿A quién le preguntaron? A través de una constituyente, pues, ¿verdad? Y han modificado cualquier artículo, pues, ¿verdad? Entonces, hiciera que tal vez nos hiciera un análisis, porque a veces se hacen comparaciones absurdas, pues, hasta bobas, pues, o como lo que usted dice, pues, ¿verdad? Si yo pido respeto para los derechos humanos de 35,000 inocentes, apoyo los mareros, ¿verdad? Pero no hablan de que se dejaron ir 8 jefes de pandillas, pues que quedaron en la cárcel. Rafa, no se quiere preguntar algo. No, fíjate que quizás agregar un poco, que a veces se escucha que mucha gente compara, por ejemplo, los procesos de otros países con El Salvador. Yo creo que sería un poco irresponsable comparar, por ejemplo, que dicen, bueno, si en tal parte se reelige el presidente dos veces, tres veces, pero no conocemos tampoco la constitución de cada país, por lo menos en mi caso yo no la conozco. Tengo entendido que la constitución de El Salvador ha sido modificada o hace quizás más de 11 veces en muchos años, pero creo que este gobierno, esta gestión, la ha modificado mucho más que los gobiernos anteriores. O sea, es preocupante que la gente no se dé el tiempo, no se dé a la tarea de tratar, por lo menos de entender un poco lo que es la Constitución, los derechos que tenemos, porque ahorita no hay ningún derecho constitucional en El Salvador, pero hay mucha gente que simplemente dice, la seguridad es todo, pero no se interesa por saber más de lo que en realidad la Constitución significa. Así es. Yo diría, y ese es un punto que une dos cosas, pero lo que pregunta Marvin, bueno, hay una figura mesiánica, ¿verdad? Un mesías, un caudillo, ¿verdad? Un Führer, ¿verdad? Un líder reconocido, que es Bukele. Y por otra parte, hay un cambio constitucional tan grande que prácticamente, de hecho, esta asamblea prácticamente se ha autodefinido de facto como asamblea constituyente, lo cual es completamente ilegítimo. O sea, esta bancada, primero, llegó por fraude y segundo, aunque hubiera llegado legítimamente por votos, en la tradición histórica republicana salvadoreña, hay dos formas de cambiar la constitución y solamente una constituyente, una asamblea constituyente puede hacer reformas profundas a la constitución, hacer nueva constitución. Entonces, aquí en El Salvador, las constituciones que han dado mayor estabilidad a la república son las constituciones que han surgido de un proceso consultivo y participativo, que cada vez ha sido históricamente más amplio. Porque al principio la condición de ciudadanía la tenían únicamente los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y que tuvieran renta de 100 pesos, lo cual te dejaba básicamente a los criollos terratenientes
comerciantes y financieros, ¿no? O sea, era una república de notables, como se llamaba. Pero afortunadamente la ciudadanía se fue ampliando progresivamente a lo largo de nuestra historia de 200 años. Y las constituciones fueron incorporando cada vez más derechos a la ciudadanía. Para empezar, la ampliación de la condición de ciudadano para las personas. En 1950 ya era un voto universal para personas mayores de 18 años, hombres y mujeres. Es decir, de la primera constitución que tuvimos en El Salvador, que era muy excluyente, a la constitución de 1950, que ya era más incluyente, tenemos todo un proceso histórico en el cual la tónica de nuestro proceso constitucional de transformaciones ha sido incluir cada vez más derechos para la ciudadanía y también incluir cada vez más, aún en el contexto de una democracia liberal representativa, incluir cada vez más mecanismos de control de la democracia y de defensa de la democracia. Y las reformas constitucionales que han hecho personas como Saldívar o personas como el general Martínez, ¿verdad? Que han sido promovidas por ellos, o personas como el clan Bukele, ¿verdad? Todas estas personas del clan Bukele son reformas que van orientadas a contrapelo de nuestra tradición democrática republicana, de ampliación de derechos y fortalecimiento de la democracia. Y todas esas constituciones han terminado en un rechazo generalizado de los sectores nacionales y populares. Y finalmente, hasta el momento, y yo creo que la historia en lo que está por venir va a ratificar que la nación salvadoreña y el pueblo salvadoreño rechaza este proceder. Y esta nueva constitución, que ya no es la constitución de 1983 con sus reformas de 1992, esto ya no es esa constitución. Este ya es fruto de una asamblea constituyente de hecho, espúrea y legítima. Y es algo que la nación salvadoreña rechaza, repudia, y el pueblo salvadoreño también está rechazando y repudiando. Entonces no le podríamos llamar reforma, sino deformación de la Constitución, que es lo que están haciendo, porque no la han reformado realmente, ¿no? Y dentro de todo esto, estaba pensando, no sé si me equivoco, pero parece que salió algo como que estaban incluyendo dentro de un ministerio el tema de la religión. No sé si me equivoco, que había salido por ahí, lo había leído, pero también dentro de la Constitución parece que el Estado salvadoreño también es laico, ¿no? Y republicano. Y que todo eso también tiene procedimientos legítimos que los incluye dentro de la Constitución que se deben de realizar, ¿va? Que es lo que no se están cumpliendo, que son procesos, ¿va? Que la Constitución tiene procesos para hacer esos cambios y esos son otros que no han sido cumplidos por estos gobiernos ilegales, ¿no? Lo mismo que está pasando con los procesos de la gente inocente que está capturada, con la persecución de los presos, ¿verdad? De los presos políticos que hay, la persecución a los periodistas, pues, todos esos también que se les está minando, digamos, todo ese trabajo, digamos, y esa persecución política. Podríamos también abarcar ese tema de la persecución en la actualidad, cómo está. Sí, efectivamente, ese es el problema de la deriva autoritaria. Deriva autoritaria que comienza el 9 de febrero. El 9 de febrero, cuando entra el ejército en la asamblea y lleva al presidente a sentarse en el salón, en la presidencia de la asamblea.
y hace toda esta, me disculpa que lo diga así, toda esta pantomima de que habla con Dios y que Dios le pidió paciencia, pero ahí hay una violación a toda la convivencia política republicana. Después de eso vienen las elecciones, puede que haya habido una mayoría electoral de la bancada Cian y de los partidos aliados a la bancada Cian, pero aún así ya había una violación de procedimiento al destituir a un fiscal que estaba investigando precisamente la corrupción del gobierno de Bukele. Entonces, no se le destituye al fiscal porque el fiscal está por cumplir sus periodos, sino se le destituye porque es un acto político de apartar a una persona que está haciendo investigaciones por la corrupción del nuevo gobierno. Y luego, de manera también improcedente, ¿verdad? Sin seguir el debido proceso, se destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador en su momento se pronuncia de que eso es un acto ilegítimo. Los nuevos magistrados dan una interpretación arbitraria, antojadiza de que la reelección es posible cuando el ciudadano más común y corriente, representado, por ejemplo, por el poeta Bucio Borja, ¿verdad?, que fue apresado temporalmente por leer la Constitución en, ¿cómo se llama?, en un centro electoral, o sea, cosa que un derecho ciudadano, no es un desorden, ¿no? Simplemente estaba leyendo la Constitución y le llevaron preso por eso. Entonces ya eso es la persecución política que ustedes dicen, es una persecución contra toda aquella persona que de una u otra manera haga resistencia en contra del autoritarismo y en defensa de la convivencia democrática. Bucio Borja en ese sentido tuvo su periodo de preso político. Pero ya hay otra cantidad de presos políticos. Aquí Eugenio Chicas, Fidel Zavala, los 23 habitantes de la comunidad de La Floresta que estaban reclamando su derecho a pedir una titulación. Desde luego que ya tenían una amplia convivencia en ese lugar. Un Estado decente hubiera llegado a una negociación diciendo, bueno, miren, está bien, se les va a reconocer el derecho, se negocia, ¿no? Pero no, se les mete a la cárcel. Está Fidel Zavala, Bucio Borja, los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador, el PAP, ¿verdad? El compañero Montalvo, Atilio Montalvo, que tiene cárcel por cárcel, que es un logro de la lucha popular que ha salido, pero José Melara sigue en prisión, los otros compañeros veteranos siguen en prisión, Luis Alberto Mangíbar sigue en prisión. Luego hemos añadido nuevos presos políticos, ¿no? Ya para mencionar a los compañeros que afortunadamente están libres, pero son perseguidos políticos, tienen un nuevo juicio, los 5 compañeros ambientalistas de Santa Marta, Saúl, Antonio Pacheco, los 5 compañeros, Eugenio Chicas, es decir, en otras palabras, Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, Alejandro Enríquez. Tenemos una lista de presos políticos en El Salvador, tenemos una lista de personas perseguidas políticas en El Salvador, Ingrid Escobar, Ivania Cruz, Rudy Joya, los periodistas del Faro. Hay perseguidos políticos en El Salvador, hay presos políticos en El Salvador. Entonces, la población esto lo capta y sabe que hay una relación directa entre esta persecución política y estas reformas inconstitucionales, y que las reformas inconstitucionales van directo a una reelección, otra nueva reelección inconstitucional en 2027, adelantando fechas, pero a la vez
prolongando el periodo electoral. Entonces, como dicen, ¿verdad? Algo no cuadra acá. Y el pueblo salvadoreño lo sabe, aunque no pueda expresarlo directamente. Profesor, una pregunta ahí. Nosotros, bueno, Hitler ganó por una mayoría abrumadora en su momento, pues, ¿verdad? Pero ¿usted cree que, porque nosotros lo que vemos en las discusiones que tenemos internas es que ya no hay separación de poderes, pues mucho menos, o sea, el Tribunal Supremo Electoral, alguien puede ir a una elección y pensar que su partido o su organización va a tener realmente una elección libre. Por el otro lado, alguna gente que entienden de propaganda hablan de neuromarketing, pues, ¿verdad? De una cantidad exagerada en fijar, pues, ¿verdad? Alguna al estilo de los 11 principios de Goebbels, perdón. Entonces, ¿a qué le estamos apostando a El Salvador? Por el otro lado, ¿qué nos puede decir del encarecimiento de la vida? Pues usted que está allá al día a día, nosotros pues somos salvadoreños que de alguna manera estamos fuera, pero corresponde al salario mínimo y toda esa gentrificación que se está haciendo, ¿para quiénes? Pues, perdón de la pregunta, yo sé que es amplia, pero... Sí, mire, aquí tenemos un problema económico generado al menos por 3 factores. El primer factor es el saqueo del Estado. El saqueo del Estado afecta directamente a la vida de la población porque la calidad de la atención en salud pública ha disminuido drásticamente y está en vías de empeorar, de acuerdo a lo que denuncian los sindicatos de salud, los colegios médicos. La educación ha empeorado. Se prometen ya van como 3 promesas de que van a ser 2 escuelas por día y no hay manera de que sean 2 escuelas por día. Eso es una mentira constante que a nivel de neuromarketing algunas personas la creen, pero ya no la cree la gran mayoría, porque además del saqueo del Estado que afecta a la salud, que afecta a la educación, hay en esta connivencia con los préstamos, que son préstamos para seguir saqueando el Estado del Fondo Monetario Internacional, que se está comportando como un fondo buitre. Entonces, el compromiso para tener acceso a esos 1.500 millones de dólares es despedir población. Entonces, nosotros aquí tenemos despedidos en los ramos de salud, de cultura, de seguridad, inclusive, ¿verdad? De educación, etcétera. Es decir, hay una enorme cantidad de personas que han sido despedidas y que eso va a tener un impacto y ya tiene un impacto directo en las condiciones de vida de la población, porque el Estado es uno de los principales empleadores en este país. Pero además, nosotros tenemos que, con esta ley de agentes extranjeros, es una ley confiscatoria contra las organizaciones de promoción humana y contra la cooperación internacional, de tal manera que la cooperación internacional se ha retirado, muchas organizaciones de promoción humana han cerrado, lo que también ha significado un grave impacto en la contratación laboral de una amplia gama del sector profesional en El Salvador. Entonces, más desempleo. Si a eso sumamos los desalojos en el centro histórico de San Salvador, que no solo son de las ventas ambulantes, sino también de negocios establecidos durante muchísimos años, ¿no? Formalmente establecidos que han sido desalojados, pero además se está desalojando de la franja costera una cantidad tanto del sector informal como del sector formal, y se está desalojando de las rutas turísticas. También a pequeños negocios, medianos negocios. Entonces nosotros tenemos que por todos lados la política económica del actual gobierno junto con la política de saqueo que tiene del Estado no puede nada ni más ni menos que generar un profundo deterioro en las condiciones de vida de la población. No hay manera de que lo resuelva. Si a eso sumamos la apuesta económica de este gobierno, que es a las economías de enclave, el enclave minero, el enclave turístico,
el enclave energético, por ejemplo, o el enclave de servicios en el centro urbano, ¿verdad? O sea, prefiere concesionarle, digamos, lugares a las franquicias internacionales que a negocios locales. Eso es también lo que llaman gentrificación. Entonces, por todos lados, el proyecto económico de gobierno de saqueo, despojo y economía de enclave perjudica la posibilidad de que las personas salvadoreñas inclusive sobrevivan. Entonces, por eso es que ellos han adelantado las elecciones también, porque saben que en 8 años esto es insostenible y no va a tener ninguna legitimidad para correr por las elecciones. Anteriormente también los compañeros ahí hicieron así como una especie de pregunta, y es la comparación, digamos, de los gobiernos, ¿verdad? A nivel, ¿verdad? ¿Con qué gobiernos se puede comparar el gobierno de Bukele a nivel de América Latina o el continente americano, por decirlo así? Anteriormente mencionó Rafael del Paracentral a Merkel, pero si nos limitamos también a lo que es, digamos, el continente americano, ¿cuáles son las comparaciones más viables de este gobierno con Bueno, otros? interesante. Teóricamente hablando, a nivel global, hay lo que alguna gente llama una tercera guerra mundial, a otras personas le llaman una segunda guerra fría. Y esta segunda guerra fría estaría especialmente en una polaridad entre globalistas y soberanistas. Globalistas son las personas que le apuestan a que las grandes corporaciones transnacionales globales, son capitales globales, ¿no? Amazon, Google, Nestlé, Coca-Cola, las financieras internacionales como Blackwater, etcétera, ¿no? JP Morgan. Hay algunas de esas empresas globales que le apuestan a tener, digamos, mercados compartidos. En cambio, hay unos soberanistas que le apuestan más a que el crecimiento de las empresas transnacionales, inclusive, ¿verdad?, tienen que ver con que un Estado que las proteja. Por eso Trump apuesta por los aranceles, en cambio Biden no. Ahí estaría una diferencia entre soberanistas y soberanistas, es un decir, ¿no? Porque ellos luchan por una soberanía que permita una acumulación de capital para ciertas empresas, los globalistas una acumulación de capital para otras empresas. Entonces, la gente que está en una apuesta disque soberanistas, Trump, Milei, Noboa, Bukele, son gente que le apuesta a una nueva acumulación de capital sobre la base de nuevas tecnologías, desplazando los sectores populares y desplazando a otros sectores de medianas, pequeñas, inclusive grandes empresas. Pero hay un tercer sector que no se involucra en esta guerra fría, o si usted quiere, tercera guerra entre las élites, que es el sector emancipatorio, el sector que busca la autonomía, la soberanía de nuestros pueblos. O sea, gobiernos que la prioridad es que la gestión gubernamental favorezca a la población, especialmente a la población trabajadora de esas naciones. Voy a poner de ejemplo particularmente relevante Venezuela. El gran problema y la gran ventaja de Venezuela es que tiene petróleo, pero no solamente tiene petróleo, también tiene amplias zonas agrícolas donde hay comunidades que han organizado la producción, que están prosperando, que están lanzando esa producción a la población, lo que llamaría alguna gente el mercado nacional, que tiene derechos, que tiene la capacidad de progresar, que es dueño de sus medios de producción. Para poner solo un ejemplo.
Entonces, hay países que no están ni en una política soberanista ni en una política globalista. Y contra esos países hay un desprestigio creciente. Porque recordemos que estamos no en la era de la posverdad, porque lo primero que nos han engañado es que es una posverdad. La verdad es que es una posmentira. O sea, tanto Trump como Bukele, como Milei, no son políticos de la posverdad, son políticos de la posmentira. Son expertos en tergiversar y manipular la información a nivel global. Entonces resulta que si Jair Bolsonaro organiza un golpe de Estado y se le hace un juicio por organizar un golpe de Estado, es un juicio ilegítimo. Pero si se le inventan cargos a Lula y se le mantiene en prisión y se le quita el derecho de ser candidato a la presidencia por cosa de 4 o 5 años, ahí sí es justicia. Entonces, ahí estamos en el terreno de la posmentira. Y cómo internacionalmente te manejan de que el juicio contra Lula era justo, apegado a derecho, y el juicio contra Bolsonaro es injusto y es lawful, ¿verdad? Es artimañas legales. Entonces, ahí la población no logra muchas veces distinguir cuál es la posverdad y cuál es la posmentira. Hay que tener Profesor, en ese tema quería decirle, bueno, que sería bueno que usted nos hiciera el favor en otro programa, porque Bolsonaro, cuando lo de Lula, usted habla de todo ese proceso amañado que le hicieron a Lula, Bolsonaro hizo transferencias de la Petrobras y de otros activos a miles por miles y miles de millones a las transnacionales, lo que está haciendo ahora este payaso de Milei, pues verdad, que está transfiriendo entonces. Por el otro lado, yo como Marvin, aquí quiero decirlo, condeno esa actitud abusiva de Estados Unidos que ofrece 50 millones, ¿verdad? Por el legítimo presidente de Venezuela. O sea, ¿de dónde se sacan los estadounidenses, ¿verdad? Eso de que este es encargado de, para empezar, es una mentira. Segundo, datos de la DEA que yo he leído, dicen que entre el 60 y el 80% del tráfico de droga queda en el país donde se vende. Entonces, ¿por qué no vemos un capo de Estados Unidos o un traficante de armas? Los carteles de México, el 95% de las armas son vendidas por armerías estadounidenses. ¿Por qué no hay ningún traficante de armas preso? Le pregunto. O sea, ¿a qué le apostamos con toda esta payasada? Pues, ¿verdad? No sé, los compañeros quieren agregar algo. Vea, yo solo quiero agregarle una pregunta que le hacen acá, ¿no? Que tono barba, para que la tomen en cuenta. Pregunta, dice, para el profesor. Dice, ¿existen líderes populares en los cuales se puede confiar? Esto basado en reciente traición de líderes sindicales y revolucionarios. Es la pregunta, se la transmito. bueno, Porque, yo perdón, si más. solo agregarle nada más, que yo creo que sería, bueno, ya comprometerlo a él, quizás traerlo más seguido, porque la información está muy, muy interesante. Yo creo que todas las personas que están conectadas en este momento les está interesando mucho y me parece muy importante que la gente sepa más. Ojalá que la gente se una más a nuestros programas y aprenda un poco más de la Constitución porque es importante. Muy bien, yo diría que hay confianza popular en organizaciones y en personas que muchas veces trabajan en esas organizaciones. En el caso de El Salvador, por ejemplo. Yo diría que, por ejemplo, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular es una organización que se está ganando la confianza de la población. Claro, ¿verdad? Esto es un proceso, porque una organización que está conformada por organizaciones populares
tiene confianza en la medida en que logra articular con consecuencia los intereses de esa población popular. En el bloque popular están conformados sectores agropecuarios que están luchando contra el despojo de tierras. En el bloque popular están participando sindicatos que están luchando en contra de todo el desmantelamiento legal de los sindicatos, eso de que no reconocen las juntas directivas, no se les dan las credenciales, aparte de la persecución, está luchando contra la persecución sindical. Hay sindicatos que están denunciando los despidos, sindicatos que están denunciando todos los abusos que se están cometiendo. Entonces hay sectores sindicales, hay sectores agropecuarios, hay sectores estudiantiles, universitarios como FES, hay sectores de trabajadores universitarios de la docencia, la investigación, MUPC, ¿verdad? Hay el sector de la resistencia femenina, feminista, hay múltiples otros sectores que participan, sectores también ambientalistas, ¿verdad? Sectores de defensa de los derechos humanos. Es decir, el bloque de resistencia y rebeldía popular es una organización que ha persistido desde el 2021, desde el 2020, en la gestión de las reivindicaciones del pueblo salvadoreño y que se está esforzando por llevar adelante la resistencia, la rebeldía y, por supuesto, proyectando la necesidad de, en algún momento, derrotar a este régimen completamente. Una pregunta, ¿cómo podemos incorporarnos? Porque sabemos esa gran lucha que está dando el bloque, ¿cómo podemos nosotros los salvadoreños del exterior apoyar o incorporarnos, pues, verdad, esa lucha? Porque no tenemos hasta cierto punto en El Salvador, es un acto, mis respetos a toda esa valentía de todos ustedes, pero nosotros que estamos fuera, ¿cómo podemos dar a conocer, pues, y ser de alguna manera una bocina de esas organizaciones o incorporarnos, pues, a esa lucha valiente que están haciendo todos ustedes, profesor? Sí, bueno, yo creo que ya es un gran aporte abrir el espacio para que compañeras y compañeros del bloque podamos aquí dialogar con ustedes y a través de estos espacios con todas las personas que se conectan y dan seguimiento a esto. Pero también hay que mencionar que hay una cantidad de personas que viven en diferentes partes del planeta que han conformado organizaciones que pertenecen, que buscan una pertenencia directa con el bloque de resistencia y rebeldía popular, tanto en países de Norteamérica como en otros países. Personas que son salvadoreñas en muchos casos, en otros casos son personas que acompañan a las nacionalidades salvadoreñas y que están organizados directamente, inclusive para hacer la lucha de resistencia en los países en los cuales residen, porque se da, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Canadá o como Europa, que de vez en cuando llegan delegaciones de nuevas ideas a tratar de encontrarse con lo que llaman la diáspora, ¿verdad? Con las personas salvadoreñas residentes en el exterior y en muchas ocasiones estos comités han organizado acciones de repudio a toda esta, digamos, campaña de engaño que es que lleguen, por ejemplo, diputados u otros representantes de nuevas ideas a tratar de engañar y embaucar a salvadoreños y salvadoreñas residentes en el exterior. Entonces, hay residentes en el exterior que se han organizado en comités y que están llevando adelante esa lucha. Excelente el mensaje, pero vamos a tener que ir dando por terminado el programa, al menos que usted quiera agregar algo más, licenciado, antes de cerrar.
No, agradecer muchísimo. Me llaman las tareas universitarias, de hecho, ¿verdad? Así que sí, muy bien, agradeciendo muchísimo el espacio, la atención prestada. Y pues bueno, para mí es un grato placer, un grato encuentro, pues, ser invitado a la ventana. Quedamos a la espera de nuevas invitaciones, tanto para mi persona como para otros compañeros y compañeras del movimiento universitario Pensamiento Crítico, de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña y de otras organizaciones. Muchas gracias, licenciado Rafael. También nosotros como Frente Intercontinental nos vamos a tener que ir despidiendo. Así es que le voy a pedir a Rafa del Paracentral que se despida de los compañeros. Ya, gracias, licenciado Tocayo. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias a todas las personas que se han conectado y espero que también compartan. Gracias Marvin, Carlos y un saludo a todos los compañeros y compañeras del Paracentral, donde quiera que estén. Muchas gracias, Rafael. Ah, también Marvin, sus palabras de despedida. Bueno, yo agradecerle, muchas gracias, profesor Narváez, por haber estado y haber dado todos esos conceptos, pues que nos ayudan como salvadoreños, sobre todo en el exterior, a salir de esa burbuja, pues de ese Disney que a veces vivimos, pues, ¿verdad? Y agradecer a todos, pues, ¿verdad? Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate, se llama Cantagallo, actualmente un salvadoreño más preocupado, residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Bueno, yo también me despido de ustedes agradeciéndoles sus comentarios y les pido también que continúen compartiendo este programa para que la información llegue a más gente. Ahí por Loli, Mauro, Aldo, que estuvieron ahí presentes, ¿no? Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y les pido también que continúen pendientes de los próximos programas que como Frente Intercontinental les vamos a traer. Y lo vamos a pedir con el tema que caracteriza a nuestro frente. Que sigan teniendo un buen día. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.